se escucha una voz que clama en el desierto. Hoy, una vez más, queremos bendecir tu vida. Como siempre, es la intención de Dios y de este programa que tú puedas adquirir una palabra de Dios y que pueda ser transformado. Que tu entendimiento pueda entender el corazón de Dios. Esto es realmente muy interesante, que nosotros podamos entender a Dios. Hay muchas personas que leen parte de la escritura o escuchan un mensaje y malinterpretan a Dios. Realmente no entienden qué Dios quiso decir en la escritura. Hoy nosotros tenemos un tema aquí en Voz que Clama en el Desierto, a través de Serie 47, que va a ser de mucha bendición para tu vida, para tu corazón, para tu entendimiento. Y vamos a estar tratando un tema acerca de quiénes son las personas que pueden entrar al reino de Dios y cuáles no van a entrar al reino de Dios. Esto no es algo que quizá podría estar en mi corazón o en mi intención, pero sí está en la intención y en el corazón de Dios que todas las personas conozcan a Dios y sepan cuáles son las cosas que lo alejan de Él. Hay cosas escritas de parte de Dios que nos enseñan a cómo nosotros poder entrar en el reino de Dios. Y te quiero decir que para entrar en el reino de Dios no es algo que tenemos que esperar morir para llegar a ese lugar. Hoy yo te puedo asegurar que tú puedes entrar al reino de Dios estando aquí en la tierra. Así que vamos a ver en las escrituras qué nos dice la palabra de Dios acerca de las cosas que podemos hacer y qué no podemos hacer. Dice en 1 Corintios capítulo 6 verso 12: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Este pasaje nos muestra claro que yo todo lo puedo hacer. En Cristo Jesús yo tengo una libertad muy amplia. Yo puedo hacer todas las cosas. Muchas personas no vienen a Dios, no se acercan a Dios creyendo: pero que si me acerco a Dios y busco a Dios, voy a tener que dejar de hacer muchas cosas que a mí me gustan, que son de mi placer. Y déjame decirte que Dios no te prohíbe nada. Al contrario, en Jesús todas las cosas son lícitas, pero no todas te convienen. Y de ninguna te debe de dejar dominar de ella. Y quiero hacer un paréntesis y hacer un ejemplo. Existen algunos juegos que son juegos de la teléfono, que son aplicaciones que tú puedes jugar. Por ejemplo, hay un jueguito que a mí me fascina, me gusta bastante, que es el de los dados, el parche. En un momento de la pandemia nosotros comenzamos a jugar bastante, la familia, y estábamos divirtiéndonos. Llegó un momento donde mi esposa se sentía mal porque yo le ganaba. Yo sé que ella se ríe de estas cosas, pero ella se sentía mal porque yo le estaba ganando, y ustedes saben que en los juegos de los parches hay un momento donde tú tienes que matar para tú poder avanzar y tú poder llegar al objetivo. Pues mi esposa se sentía mal porque yo la mataba, y determiné en ese momento que no era malo el juego, pero había algo que no me estaba conviniendo. El juego no me estaba conviniendo porque me estaba trayendo un problema con mi esposa. Y yo dije, bueno, esto ya se está yendo a otra mano, a otro ambiente no agradable, no me conviene este juego. Y yo lo que hice fue que eliminé el juego de mi teléfono. Se acabó el problema en mi casa y pudimos entonces seguir en armonía. Te pongo este ejemplo porque todas las cosas te son lícitas,
pero no todas te convienen y no todas y no debemos de dejar de que nos gobierne, que nos domine. Hay ciertas cosas muy común en los hombres, también en las mujeres en su ambiente, pero en los hombres es muy común que a nosotros nos fascina el deporte, nos fascina salir en una determinada hora a relajarnos, a disfrutar con nuestros amigos. Pero ¿hasta qué punto eso pudiera ser conveniente para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos? No es que esto es malo. Todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen y no debemos de dejar que esas cosas nos gobiernen. Llega un punto donde nuestros placeres nos gobiernan de una manera tan fuerte que nosotros no tenemos control de nuestra propia voluntad y no tomamos decisiones que realmente son de provecho para nuestra vida. Aquí viene un buen ejemplo. Es permitido beber para los hijos de Dios. Dios, ¿qué dice acerca de que tú puedas beber o tomar? Dios no dice que es condenable que tú puedas tomar. De hecho, Jesús, la ceremonia que él hacía, la hacía con una copa de vino. De hecho, una de las cosas más importantes para la iglesia, que es la mesa del Señor, dice la palabra que tenían pan y vino. Pan y vino. O sea, Jesús celebró una de las cosas más importantes con vino. ¿Quiere decir que el vino es malo? No, el vino no es malo. ¿La cerveza es mala? No, la cerveza no es mala. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho y no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Es decir, si yo puedo tomarme una cerveza o una copa de vino y no llegar al estado de embriaguez, que es lo que realmente Dios te aconseja, a que no debería de dominarte, porque inmediatamente, fíjense, Dios es como un padre. ¿Cómo no? Dios es un padre de amor, que Él, todo lo que te dice no te lo quiere decir porque yo soy Dios y quiero imponer que nadie va a beber. Aquí todo el mundo que beba se va para el infierno. No, ese no es la intención de Dios. La intención de Dios es que librarte, todo lo que Dios te dice son consejos para librarte de un mal rato. Él sabe que si te embriagas, pues como nosotros decimos, los dominicanos, tú vas a dar lástima, tú vas a dar asco delante de la gente. Y Dios quiere librarte de un mal momento. Dios quiere librarte de que tú pierdas el control de ti mismo. Cuando una persona no está sobria, quiere decir que está ebria, y como está ebria, lo contrario de sobrio, no puede dominarse a sí mismo y no puede tener un control de sí mismo. Por tanto, el Señor te dice en la palabra de Dios, así yo quiero que veamos también otro pasaje que va a continuación del primer versículo que nosotros presentamos. Dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, no heredarán el reino de Dios. Para nosotros heredar o recibir el reino de Dios en nuestra vida, el Señor te dice: mira, si tú eres un adúltero, tú no vas a heredar, tú no vas a obtener el reino de Dios. ¿Qué es lo que pasa con el adulterio? El adulterio es una persona casada. Déjeme decirle algo: el sexo no es malo. El sexo es una bendición de Dios. De hecho, el Señor nos dice en su palabra, en el libro de Génesis, en sus primeros capítulos, dice que Dios nos bendijo y dijo: multiplicaos y llenad la tierra. Y los bendijo Dios. Nos bendijo Dios de una manera tan hermosa, que es multiplicarnos. De hecho, cuando nos multiplicamos, vienen los hijos, y no hay una cosa más hermosa, más agradable que los hijos que Dios nos da. Así que el tú tener sexo no es malo.
Lo que es malo es tú tener relaciones fuera de un matrimonio. ¿Por qué? Porque tú ofendes tanto a tus hijos como a tu esposa. Y asimismo ofende a Dios, porque Dios no quiere que tú estés mal. Esto es, quiero que estemos bien claros con la intención de Dios para nuestra vida. La intención de Dios es bendecirnos. La intención de Dios es que estemos bien, que estemos en paz. Sabemos todo lo que vive una persona cuando hay un adulterio, cuando un hombre o una mujer tiene una relación paralela a la que tiene que tener con su esposa o su esposo. En ese compromiso que hicimos con Dios, que dijimos delante de un altar, estaré contigo hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántos problemas, cuántos pleitos vienen a causa de la fornicación, de los adulterios? ¿Cuánto daño le hacemos a nuestros hijos por falta de nuestro compromiso en nuestra casa, por estar en adulterio? Entonces, la intención de Dios es que estemos bien. La intención de Dios es que nosotros podamos adquirir, o más bien entrar al reino de Dios con estos consejos que Dios nos da. Los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales no entrarán al reino de Dios. Y vuelvo y te repito, el reino de Dios no es algo que tú vas a adquirir tan solo cuando tú partas, sino que lo podemos vivir aquí en la tierra. Vamos a ver el siguiente pasaje para que podamos tener más luz de lo que Dios no quiere decir. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Estos son aquellas personas que viven diciendo muchas malas palabras, palabras descompuestas, palabras que realmente ofenden a las otras personas. Dicen, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El reino de Dios se hereda. Nosotros, para poder recibir una herencia, primero tenemos que ser hijos. Escuchen bien, esto está muy interesante. Para nosotros recibir una heredad, tenemos que ser hijos de un padre. Y Dios quiere enseñarnos cómo nosotros somos hijos de Dios. Y quiero que vayamos al siguiente pasaje, donde nosotros podamos encontrar y que Dios nos enseña quiénes son verdaderamente los hijos de Dios que entran en el reino de Dios. Esto está en el libro de Juan, capítulo 3, cuando Jesús enseña a Nicodemo. El versículo 3 dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dice, Rabí, que se significa maestro. Le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, dice Jesús, no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús. Vuelvo y repito, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay una primera parte, y es que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar en el reino de Dios. Dice el versículo 4, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? El versículo 5 dice, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Escuchen lo que Jesús le dice. Jesús le dice, yo te aseguro, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una cosa es ver el reino de Dios y otra cosa es entrar en el reino de Dios. Para tú ver el reino de Dios, primero tiene que nacer de nuevo. Pero para tú entrar
en el reino de Dios, tú tienes que nacer del agua y del espíritu. Quiero ser muy puntual con esto. Para entrar al reino de Dios, necesitamos nacer del agua, pero también nacer del Espíritu. Necesitamos conocer al Espíritu Santo de Dios, que es la persona que nos ayuda a nosotros tener dominio propio. Dice la palabra del Señor que cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, viene espíritu de amor, de poder y dominio propio. Nadie puede controlarse, nadie puede dominar el pecado si el Espíritu Santo de Dios no está en él. Quizás en el momento que yo estaba jugando el parchís, muy atractivo, muy bueno, y no tuviera el Espíritu Santo, quizás el momento del ego, de que sí, que yo puedo ganar, quizá el momento del gusto, de lo atractivo que era el juego, me podía atar en ese momento y dejarme en ese lugar, y yo no iba a poder dominar mi ser o mi voluntad para tomar una buena decisión. Así pasa con todas las cosas. Quizá si tú no tienes el Espíritu Santo que gobierne tu vida, tú no puedes tener un control de la bebida, tú no puedes tener un control de tus deseos sexuales, de tu desenfreno sexual. No lo podrás tener por más que quiera. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron en el principio, ellos dice que el pecado entró a un hombre que fue Adán, y así el pecado pasó a toda la humanidad. Inmediatamente ese pecado entró a la vida de Adán, nos pasó a nosotros. Por eso nosotros nacemos en pecado, nacemos con esos deseos desenfrenados, esos deseos sexuales, esos deseos de avaricia, esos deseos que queremos tener mucho, acaparar todo para nosotros, ese deseo desenfrenado de beber, de embriagarnos, porque nacemos en el pecado. No tenemos control en lo absoluto de nuestro ser. Para esto el Padre envió a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solamente eso, sino que el Padre envió a Jesús para que por medio de Jesús nosotros podamos recibir al Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús dijo: me voy, pero no le dejaré huérfano, sino que enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, que estará con vosotros todos los días de nuestras vidas. Ese Espíritu de verdad es el que nosotros necesitamos para nosotros poder permanecer y gobernar sobre nuestros deseos desenfrenados que nos afectan nuestras vidas. Hay muchas personas que cogen el vicio de la droga. No pueden gobernar sus deseos porque el Espíritu Santo de Dios no está gobernando su vida. Por eso es que muchas personas que han andado en caminos delictivos, han andado en caminos pecaminosos, deciden seguir a Jesús y deciden conocer al Espíritu Santo y permiten que el Espíritu Santo de Dios llene sus vidas, y nacen de nuevo y son nacidos del agua y del Espíritu, y Dios por medio de su Espíritu Santo los transforma. Dice, pero bueno, ¿cómo va a ser que fulanito, el tipo del barrio, era un hombre que vivía en la calle, bebiendo, matando? ¿Cómo va a ser que cambió de la noche a la mañana? Solamente porque decidió que el Espíritu Santo de Dios gobernara su vida. Y es de la única manera que nuestras vidas puede ser transformada y que podemos tener, no nosotros, sino el Espíritu comienza a gobernar nuestros deseos. Podemos controlarlo. Sí, yo te aseguro que en este tiempo podemos vivir sin pecado. ¿Cómo? Claro que sí. No por nuestra fuerza, sino por la fuerza del Espíritu de Dios que entra en nuestros corazones, que entra en nuestras vidas, que gobierna nuestro cuerpo, que gobierna nuestra voluntad. No hay otra manera para nosotros poder permanecer con una familia estable, con una prosperidad sana, porque déjenme decirte que incluso la palabra nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mucha gente tiene un descontrol en su finanza
porque quieren darse sus gustos, quieren irse para la playa, quieren irse para viaje, pero no es adecuado en un momento de escasez que tú sabes que si lo hace puede afectar tu finanza. Entonces muchas personas toman la decisión de un gustazo, un trancazo. Era una de las palabras que yo utilizaba también, o creía en mi mente que era muy sabio, muy inteligente, de un tigre. El tigre más tigre que puede existir. Aquí en República Dominicana conocemos ese término. Yo soy un tigre. Wow, ¿qué tigre ese fulano? Porque mira, se la buscó. El tigre más tigre que puede existir es aquel sabio que reconoce que Jesús es el único que puede gobernar su vida. ¿Por qué? Porque está pensando tan tigremente, o con un tigraje tan grande, que dice: yo no voy a pensar para vivir solamente los días de mi vida, 30, 50, 80 años, sino que va a pensar para vivir una eternidad. Ese sí es tigre, ese sí es sabio, porque no está pensando solamente en el momento, está pensando en toda una eternidad. Yo te invito a que tú puedas pensar sabiamente, a que puedas decidir entrar en el reino de Dios para que tú puedas gobernar, o no tú, rectifico, que Jesús, el Espíritu Santo, pueda gobernar en tus deseos desenfrenados, pecaminosos, que al fin te llevan a la muerte y no te llevan a la vida. Te llevan a una vida de destrucción, te llevan a una vida que tú no vas a tener paz. Así que yo te invito a que tú puedas entregarle tu vida al Señor, que tú puedas entregarle tu vida al Espíritu Santo para que Él gobierne las malas intenciones que por naturaleza están en nuestras vidas. Es natural que al hombre quiera lo que realmente lo aleja de Dios y lo que le daña. Si esas cosas que te gustan son de beneficio para tu vida, pues perfecto. Como por ejemplo un deporte que te guste, eso es de mucha bendición y de mucho beneficio, porque tu cuerpo se mantiene saludable, tu cuerpo se mantiene activo, el hacer ejercicio. Hay tantas cosas. De hecho, el tú recrearte, el tú irte para una playa, el tú irte de vacaciones, eso es sano, eso es saludable, eso es de bendición para nuestra vida. Pero que no esos deseos puedan gobernar tu voluntad. Yo creo que Dios ha hablado claro a nuestra vida en el día de hoy. Así que espero que Dios te haya bendecido con esta palabra y que tú puedas permanecer en Serie 47 a través de esta voz que está clamando en el desierto, llamándonos a intimidad, llamándonos a una relación íntima con el Padre, para que podamos ser bendecidos enormemente. Así que Dios te guarde. Te esperamos en el próximo tema, que como siempre será de mucha bendición. La bendición de Dios sobre tu vida.